Oca Hoteles patrocina Las Noches de Ana. Pues hoy tenemos un programa muy especial porque después de ese fin de semana pasado en el que hubo Festival de Eurovisión, nosotros queríamos también continuar aquí desgranando un poco todo lo que pasó en el festival y sobre todo fijándonos en los estilismos. Hoy, para hablar de moda y de Eurovisión, conmigo dos invitados, a falta de uno, dos. Ángelo Pulito, buenas noches. Muy buenas, Ana. Y Eduardo Lojo, buenas noches. Buenas noches. Eduardo, además, nuestro eurofan oficial, o sea que a ver si ahora ya los dos os quedáis con ese título a medias, ¿no? Sin problema, yo lo comparto con alguien. Bueno, es un placer compartir el premio de Eurofan con Edu, sin duda. Bueno, ya por tu acento italiano, Italia, que era una de las grandes apuestas, al final, ¿qué pasó con Italia? Mira, en Italia la verdad es algo que aún estamos trabajando en ello porque no se entiende muy bien qué ha pasado. Probablemente ha perdido un poquito de fuerza la canción, es una canción de corte pop y a la escucha a lo mejor se iba acabando lo que era la fuerza de la canción. Pero yo personalmente estoy contento con el resultado de Francesco Gabbani y un sexto puesto. No es nada mal, evidentemente no llegamos en el top 5 ni siquiera, pero bueno, estoy bastante contento con el resultado. ¿Y el resultado de España? ¿Qué me cuentas de España? Nos gustaría haber quedado sextos. Bueno, las casas de apuestas predecían debacle y al final pues se confirmó. Un súper debacle. Súper debacle con Gallo incluido. Muy... Que conste que yo voy a decir desde aquí que yo que no seguí mucho todo el proceso de selección y es verdad que ya había esa polémica en la forma de haber sido elegida la canción. Luego él yo creo que salió airoso, al menos después de ese Gallo, en cómo se lo tomó, ¿no? Salir en Twitter diciendo, pues mira, ya me dio la risa pensando, jo, me tuvo que pasar hoy y tal. Bueno, es verdad que bien. yo lo había visto cantar en directo varias veces y no era un artista especialmente tendente a hacer gallos. La canción tampoco era vocalmente muy exigente y normalmente estaba bastante afinada, pero justo el día grande pues se le fue la voz. También hay que decir que no todo el mundo sabe, pero el jurado vota en base a otra actuación, no a la actuación que vemos todos normalmente el sábado, sino que en base a otra actuación del viernes. Con lo cual la disculpa del Gallo pierde un poco de fuerza porque el jurado cuando votó en base a la actuación del viernes sin Gallo. O sea que ni aún así. Quizá sin el Gallo no hubiéramos hecho... Oye, es que además tenía 5 puntos que eran dados por televoto, ¿no? Sí, o sea sí. que del jurado ni siquiera le dio un voto, no gustó. Sí, con solo un punto de más hubiese podido empatar con Alemania. Y nada, fue el puesto 26 el último que tocó este año, pero bueno. El espíritu, como estabas contando antes, justo esta manera de decir, bueno, no pasa nada, al final fue una experiencia positiva y me quedo con esto. Yo recuerdo otros años que Soraya estuvo muy disgustada. Y de hecho fue un poco, bueno, me alegro que el chico al final, yo siempre digo que lo importante en Eurovisión no es el lugar, el posicionamiento, lo más importante es llegar a Eurovisión y ahí hay millones y millones de telespectadores, de gente que te está mirando y está evaluando tu trabajo y esto es lo más importante. Ahora, evaluar o dar una nota al trabajo de Manuel Navarro, no sé si en este caso... Un artista muy joven que estaba empezando y que lo que buscaba era promoción. Más joven este año hubo en el escenario. Había más mucho jóvenes, más, sí, pero no era conocido en España antes
y ahora lo es, para bien o para mal. Para bien y para mal, por lo menos es conocido. Exacto. Bueno, ganó Portugal, yo creo que no en las apuestas, que además los eurofans apostáis por Portugal, estabais entre Portugal e Italia, creo que con una canción preciosa, pero sí que creo que para el resto de los mortales, que no seguimos tanto el concurso, sí fue sorprendente por el tipo de canción que era, ¿no? Yo personalmente me alegro mucho, lo voy a decir yo desde Sí, aquí. no era el estereotipo de canción que asociamos a Eurovisión, que es más movido y más pop, pero en los últimos años está habiendo pequeños despuntes. La canción del año pasado tampoco era una canción eurovisiva Así al uso, ¿no? al uso. Y yo creo que desde que ganó el Festival de Cansao, los eurofans portugueses empezaron a compartir la canción y ya empezó a gustar a todo el mundo. El tono dramático siempre gusta mucho al eurofan, la historia que hay detrás de la canción, todo ese tema, enseguida contó con el apoyo de todos los fans y el último día de hecho superó a Italia en las casas de apuestas de pago ya, y ya cuando le dieron yo cuando lo vi que le daban el primer 12, ya di por sentado que iba a ganar. Ya sabes que iban a ir todos así, ¿no? Sí. Sí, hay que decir que incluso en el Festival de la Cansao, cuando empezó el televoto del público, no lo daba como favorito. Yo creo que fue como tercero en televoto en Portugal, también porque había gente que salía más conocida, de programas de efectivamente. talento, como La Voz y... Efectivamente. Y a raíz de la victoria, que gran parte de los puntos se lo dio en el Festival de la Cansao el jurado, efectivamente es vocalmente, o a mí personalmente me lo parece, es espectacular. Sí. A raíz de esta victoria, todos los portugueses se volcaron con Salvador Sobral y de hecho ahora están más contentos que nunca. De hecho, en la actuación final, después de que supiera que había ganado, actuó con su hermana, no sé si lo visteis, que es la compositora de la canción y que era, creo, más conocida que él como cantante en Portugal. Y se suscitó mucho debate en las redes sociales de si hubiera ganado cantada por ella. Y yo creo, sinceramente, que no. Que parte de la magia de la canción era la voz y la interpretación tan personal que hacía él, sus gestos, su manera de cantar. Sí, yo creo que al final Eurovisión es un compendio, es una suma de muchos factores. Quiero decir, hay una buena canción y detrás de una buena canción tiene que haber un buen compositor, tiene que haber una buena puesta en escena. En el caso de Salvador, la puesta en escena era minimalista. Estaba él alejado además del escenario. Y con una fuerza, cada palabra tenía una gestualidad muy, muy importante, muy fuerte y todos nos quedamos en plan Luego comentamos también, si queréis, su estilismo muy Uy, criticado, pero que tenía una cierta justificación detrás. Se lo vamos a perdonar también porque son vecinos. Sí. Y porque fue Erasmus en España. Ahora se publica su biografía y cantó mucho. Muy bien, Habla bastantes idiomas y se publicaron ahora. Yo vi hoy muchos vídeos ya subidos de él cantando en la calle aquí en España, de la temporada que estuvo de Erasmus en Mallorca, luego vivió en Barcelona, cantó en muchos bares en Cádiz, también en el sur. Y ahora afloran muchos vídeos de él por ahí cantando. Y la verdad es que ya tenía ese estilo. Hablábamos antes de Manuel Navarro después de bajar del escenario y bueno, justificarse de vaya por Dios. Y a mí me gustó mucho cómo recibieron en Portugal también a este cantante, porque una de las cosas, bueno, fue recibido como un héroe nacional y decían, ¿cómo te sientes? Y él dijo, bueno, el héroe sigue siendo Ronaldo, ¿no? Y me hizo bastante gracia. Y decía, bueno, que, o sea, yo lo vi como muy con los pies en la tierra, ¿no? Diciendo que estaba feliz, pero que él le daba un plazo de 3 meses a este boom y luego se iba a quedar un poco diluido ahí, que bueno, que aprovecharían para cobrar un poco más en las actuaciones. Es cierto que él es un cantante que a priori escapa totalmente del estereotipo de estrella que ganó, pero también hay que decir que no solo ganó Eurovisión, sino que es la primera vez que Portugal gana Eurovisión, o sea que sí lo recibieron en el aeropuerto como un héroe nacional. Y yo no creo que se olviden tan rápido de él. No. Yo creo que... Además, por contrato, tiene que acabar el año todo Eurovisivo. el año estará actuando. Supongo que actuará en muchas televisiones europeas, en muchas preselecciones de Eurovisión del año que viene. Aunque es cierto que siempre está como lastrado por su problema de salud. Y sabéis que llegó
prácticamente 2 días antes del festival a Kiev porque tiene un tema, está esperando un trasplante de corazón o algo así. Y no le recomiendan estar sometido a presiones y a nervios, entonces estuvo como muy apartado de todo. Ensayó su hermana por él en los ensayos generales de pruebas de cámaras y Factores demás. que Factores que también ayudaron. el que efecto tampoco... sorpresa, porque al final, por lo menos los Eurofans, estamos pendientes de lo que son los ensayos, el ensayo con el vestuario. Exacto. Hay 2 ensayos de vestuario y 2 ensayos en plan vocales. Y bueno, viendo Salvador Sobral justo antes de subir en la primera semifinal, fue como un factor añadido a esta sorpresa. Sí, ya habían ensayado todos, ya todo se había comentado en Twitter, todo se había comentado en Facebook, pero no había ensayado él, sino su hermana, y de repente ensayó él y a la gente le encantó, entonces ya hubo como una bola que se fue haciendo más grande y acabó con su victoria. Bueno, pues si os parece bien, antes de seguir y seguir analizando todas las cuestiones estilísticas que nos interesan tanto en el programa, vamos a hacer un pequeño repaso por lo que ha sido el festival de este año. Bueno, pues nos quedamos casi con Alma y Francia, que a mí era de los looks que más me gustaban. Ya no sé si Sin empezar duda, por ahí. a mí el que más me gustó, Sin duda, un vestido para mí corto es de Chanel, creo. el 12 points, sin duda. 12 points le damos. Sí, Alma de yo Francia. estoy de acuerdo. Oye, veíamos mucho blanco, que me decíais que era el color de Eurovisión por excelencia, y vimos looks también bastante extraños, como esos vestidos de novios. Bueno, justo este año, looks extraños no vimos muchos, afortunadamente o desafortunadamente, porque hay espectadores distintos, hay gente que ve el festival simplemente para criticar en Twitter lo que está viendo, ¿no? Estos looks un De poco hecho, chiquilicuatre. se comentó mucho este año que era el año de las puestas en escena más sencillas, que hubo muchos cantantes que optaron por ir solos, sin bailarines, simplemente fueron al centro del escenario y cantaron, sin mucha parafernalia, y no hubo mucho disfraz. Bueno, disfraz no, pero yo sí que agradezco una puesta en escena currada, digamos, unos bailarines que nos están contando una historia o un compendio de las dos. No estoy hablando de Edurne que cantaba y bailaba ahí como si estuviera en la final de Mira quién baila, pero yo creo que cada año se arrastra un poco lo que gana el año anterior. Entonces, como el año pasado ganó algo más sencillo, una chica sola en el escenario, tal, pues este año muchos arrastraron eso. Pero como es todo cíclico, volverá la purpurina y el tacón seguramente. Sí, sí. Afortunadamente o no, cuidado con las sombreras, porque ya mandamos Paloma San Basilio con las sombreras en los 80, es muy importante y a lo mejor volverá. La moda como es cíclica nos manda una Rosa de España que quiere volver o una Ruth Lorenzo que siempre dice que está esperando volver a Parece que al se festival. publicó este año que el método que iba a utilizar Televisión Española después de la polémica iba a volver a Operación Triunfo, a hacer un concurso musical de talentos y el ganador de Operación Triunfo sería el que fuese a Eurovisión, pero me parece demasiado Salió también pronto para... un artículo en radiotelevisiónespañola.es donde, digamos, estaban en alerta, ponían en alerta a los Eurofans informándoles que no estaba seguro No que es hubiese 100%, sido Operación Triunfo la gran preselección española. En Italia, por ejemplo, tenemos el Festival de Sanremo, que quiero recordar y me gusta recordarlo, que fue como el festival donde salió Eurovisión. En Europa se enamoraron de este festival y quisieron hacer algo más grande. Ahora, ¿qué pasa? Que después de más de 60 años, 62 años, el Festival de Sanremo se queda como más chiquitito, más... Pero conserva su encanto. Pero conserva y su muchos encanto. Eurofans Yo no lo siguen puedo también. no verlo todos los años. ¿Sí? Sí. Son 5 Ay, me noches gusta mucho, y... son varios días. También. Varios días, se hace un poco largo a veces, pero merece la pena. Este año ¿Lo veis en tuvo familia? mucho seguimiento. O sea, es tradición verlo en Italia. Sí, de hecho es el gran espectáculo de la televisión italiana. Llega a unos porcentajes de audiencia muy alto. También hay
una inversión de la televisión pública muy importante y si no fuera por esto, si no fuera por los resultados, evidentemente no apostarían tanto por el festival. Pero hasta ahora parece que está funcionando, depende también de los presentadores, de las canciones, de los chicos que se presentan y hay muchos no sé si factores. estará contenta la RAI con el 6º puesto, pero yo creo que la canción tuvo muchísima repercusión y creo que se va a escuchar muchísimo en ver como canción de verano. Sí, en Italia, yo creo que va a sonar fuera de Italia también. En Italia ya se acabó el fenómeno Occidentalis Karma, porque lo llevamos arrastrando desde febrero y viene siendo un poco ya hora de sacar la segunda canción del disco, que es Magellano, el disco de Francesco Gabbani. Y esto sí, a mucha gente no conocía el tema en Europa y probablemente seguirá teniendo una repercusión ahora en el tiempo, por lo menos en Europa, a ver qué pasa. Hasta ahora sigue siendo la canción en YouTube más visionada de todas las de Eurovisión. Hay que decir que muchas no están cargadas en la página oficial porque es complicado volver a estos archivos de los años 60, pero hasta ahora nos llevamos más de 100 millones de visualizaciones, reproducciones. Bueno, y pasando ya al tema puro y duro de la moda, hacemos aquí un balance de los que nos han gustado más y menos. Eduardo, por favor, empieza. Bueno, voy a empezar por España porque es lo que nos toca más de cerca. No, el estilista de España, que era el mismo de Barei, que se apellida Amor, además es un chico de origen gallego, yo creo que no tuvo mucho margen de maniobra. Ellos querían llevar algo inspirado en el surf en los años 50, camisas de flores, desabotonadas. A mí no me parece desacertado, la verdad, no es el que más me gusta, pero encuentro que para un chico joven con ese tipo de canción y ese tipo de puesta en escena, la melena rubia desaliñada, que le iba bien y no me parece el principal fallo de la actuación de España en el estilismo. Me gustó mucho Francia, como comentamos, quizá Moldavia el que menos me gustó. Pero ya digo que no es un año especialmente estridente este año. Comentábamos antes que quizá lo más estridente se vio en las semifinales y no llegó a verse en la final, pero yo creo que es un año correcto. Tampoco hubo nadie que brillara muy por encima de los demás. Creo que fue un año correcto, sin más, sencillo en general, pero sin grandes estilismos, yo creo. No sé tú qué opinas, Ángel. Mira, de hecho te voy a robar el término correcto porque me pareció correcto el estilismo de Manel Navarro. ¿Sí? No se podía trabajar mucho teniendo en cuenta la puesta en escena. A mí me pareció bastante curioso, yo estoy con vosotros, que le pega, ¿no? Ya él le pega ese su rollo y ya es con el que va, y por encima llevaba una canción que también encajaba mucho en ese estilo surfer y tal. Pero 200 camisas para elegir esto. Sí. ¿Eh? Sí. ¿Perdón? 200 camisas de flores dicen que llevó la delegación para que él se fuera poniendo. Que conste que unos días antes del festival empezó a circular por Facebook y por las páginas web de Eurofans que iba a poner de moda enseñar el pezón porque lleva la camisa muy desabrochada y quería enseñar el pezón, pero parece que los estilistas al final recomendaron recatar un poco más y no enseñar tanto. El fin de año de Sabrina Salerno ya lo hemos vivido. Lo recordamos aquí en Efectivamente. España. Sí, de hecho me resulta un poco difícil ser italiano y vivir con este recuerdo español, con este peso, porque muchas cosas mejores hemos mandado fuera de Italia. Pero bueno, aparte de España, que repito, creo que estuvo correcta, tampoco se podía trabajar mucho más teniendo en cuenta la realización que al final fueron 4 tablas de surf y una caravana ahí puesta, muy colorido todo, está bien, el chico, me hubiese gustado decir ha cantado bien, pero pensaba que el gallo portugués iba a ser y no, al final el vecino español cantó mucho más fuerte. Pero para recordar vestidos o trajes que me dejaron en plan encuriosido, yo creo que la mejor sin duda fue Francia, años 60, lentejuelas, estuvo muy bien.
Después Polonia, Kasia Moss, Un vestido blanco. un vestido blanco. Además, en Eurovisión se trabaja mucho la puesta en escena con ventiladores. Y efectivamente necesita Gasas con efectivamente, gasas y como uno blanco. Y poca cosa, porque este año Australia, el chico más elegante me pareció sin duda Australia. Hay que decir que en la primera semifinal no cantó nada bien, No, es verdad. pero al final fue una actuación Se muy... comentó mucho también en las muy redes y se valoró muy positivamente. Yo no estoy demasiado de acuerdo. Las 3 hermanas de Holanda, en la fiesta en la que yo estaba se comentaba que eran como las Campos, que parecían recordaban las Campos un poco. A mí recordaba un poco Embrujadas, aquella serie con Alyssa Milano, no sé, A mí no me gustaba a mí no me demasiado gustó nada. tampoco. Además, cada una llevaba un vestido con un corte distinto. De la misma tela, De la pero con misma tela, distintos. que es lo peor que puedas hacer, es empezar a dar comparaciones entre las 3 hermanas, además, que aquello en casa en Holanda, no sé cómo ha acabado, pero bueno, Compraron muchos menos, metros de tela y una siempre sale peor parada. la que más acertada estuvo, yo creo que fue la chica con el body. Imagínate, ya Bueno, de con lo todas formas vimos complicado. así cosas muy curiosas, no sé, vosotros estáis más puestos a ello. Había una que iba, vamos, casi me recordó ahora cuando hablaste del corsé, con un body medio transparente, de lencería, unos looks muy extraños, porque pasamos del voy a llevarlo todo tengo todo, me lo pongo, lentejuelas, tal, ¿no? Esos vestidos tan trabajados, y de repente ves estilismos como este que son así como muy extraños. Sí, bueno, yo insisto en la idea de que no fue un año especialmente llamativo. Hay que recordar que son 3 minutos, que claro, mucha gente se ve en el brete y decir, mira, tienes 3 minutos y 200 millones de espectadores, ¿qué te vas a poner? Mucha gente opta por intentar que te quede en el recuerdo algo, para bien o para mal, y yo creo que en esa medida se disculpa un poco los looks un poco exagerados y tal. De todas maneras, el hecho de que lleven una ropa especialmente que no sea del gusto nuestro, pues muchas veces también influye los gustos de cada país, claro, estéticamente. Eurovisión abarca pues eso, desde Portugal hasta Rusia, con Israel y Australia incluso, y las modas son distintas. Hay mucha ropa folclórica, varían los años, no todos vivimos en las mismas décadas en cuanto a ropa se refiere. Efectivamente. Pero sí, también hay muchos países que optan por conjugar un poco moda con ropa típica o tradicional. No se vio en la final, pero hubo varias actuaciones de bailarinas ucranianas con las típicas coronas de flores, el collar que era el símbolo de Eurovisión este año, ese collar típico de vueltas de cuentas ucraniano. Y muchos intentan conjugar eso y a veces no con demasiado acierto, pero no fue un mal año en cuanto a ropa. Además, la historia de Eurovisión se podría también visionar por décadas por lo menos, no por año, porque sería más complicado, por los estilismos. Hemos pasado, en el 56, si no me equivoco, fue el primer año que hubo Eurovisión, y son los años de la alta costura. Alta costura. De la alta costura. Y ya vamos evolucionando con las décadas. Tenemos la época disco y Waterloo de ABBA, ¿no? Fue unos trajes, unos vestidos aquellos que marcaron una época. O ya hemos hablado de las sombreras de los 80, no solo de Paloma San Basilio, sino de la década prodigiosa, también Made in Spain. Del 88, que a mí me resulta una super canción. Sigue escuchándose en bodas. O Patricia Kraus, que fue... Patricia Kraus, que, muy arriesgada estéticamente. Que de hecho estuvo aquí, además, vino aquí en Correo TV hace unos tiempos y fue maravillosa. Ella sí que llevaba muchísimos antes que las Kardashian el country. Sí, Porque totalmente.
llevaba un maquillaje muy Siempre se dice que los importante. países nórdicos, concretamente Suecia, marcan un poco la tendencia del resto de países porque tiene mucho peso Suecia en Eurovisión y porque organizan un festival previo muy importante. Y este año parece que optó Suecia por volver a lo clásico, todo hombres con trajes sastre muy bien hechos, jerseys de cuello cisne por debajo del traje, que era una cosa que se había visto hace años y que ahora volvió. No sé si te gustaba la puesta en escena de Suecia. La puesta en escena de Suecia, digamos que estoy un poco ya harto de los tapirulán, ¿cómo se llama el tapirulán? La cinta. La cinta. La cinta, sí. Ya, que llevaba a Australia también la este llevaba año, Australia, ¿no? ya la llevó Grecia hace años. Y, no, Tapirulán. Tapirulán. Sí, utilizamos muchos términos franceses porque nos gusta, nos gusta. Sí, esta cinta donde transcurría toda la actuación. Que hace un efecto más dinámico sin moverse del sitio. Pero la puesta en escena me recordaba mucho en los movimientos el vídeo de Vogue de Madonna y no sé, hay que ser un poquito más original, mandar algo nuevo, y de Suecia, justo de Suecia no me lo imaginaba, porque Suecia sí que da el toque original, y ya lo hizo Loreen, lo hizo, y no solo los grandes ganadores como hemos dicho, ABBA, muchísimos otros artistas, y este año justo, la verdad que me decepcionó. Oye, y hablando de moda y pasando, extrapolándolo un poco a España, tenemos, bueno, siempre yo creo que cuando hablamos de Eurovisión y hablamos de moda, tenemos en la cabeza la imagen de Maciel con ese maravillosísimo vestido de corrales que podríamos ponernos ahora también, pero ha habido looks muy destacados para bien y para mal, ¿no? Sí, bueno, Sí. ya, No sé, bueno, lo comentamos por favor. antes de comenzar a hablar. Cada año se otorga un premio al peor vestido en Eurovisión, el premio Bárbara Dex, y España muchos años está como firme candidata. Hay que decir que con el tiempo las cosas cogen otro cariz también. Sí. Y cosas como el estilismo de Patricia Kraus, que en su día yo creo que no fue muy bien entendido, ahora nos parece que era fantástico para la época en la que fue a cantar. Pero podemos repasar, si queréis, algunos de los... Claro, lo que pasa es que cuando hablamos de moda española, por ejemplo, hablamos ahora del de Maciel, pero podíamos hablar después del de Salomé, que iba firmado por un Pertegaz, y eso sí que se ha perdido, ¿no? Esos grandes diseñadores que firman vestuario para Eurovisión. También estamos en la época de la alta costura, sí. Estamos en unos años, 68-69, en el que la actuación tenía que ser una buena canción, una puesta en escena mínima. No había tanta iluminación, había unas flores y un vestido y una orquesta tocando. Aún así, Francia de este año era un Chanel, el smoking de Italia era de Dolce & Gabbana también. Recuerdo un año, creo que era un Versace de Just a Little Bit de... no recuerdo si no, vale, era... Sí, Gina G. Gina G era Paco Rabanne. Paco Rabanne, perdón, Paco Rabanne. Un Paco Rabanne que sí. Era un super vestido, un mini vestido. El vestido de lentejuela, metálico. efectivamente. Bueno, porque luego teníamos ahí a Lidia con un Agatha Ruiz de la Prada que tampoco... No dio muy buen resultado tampoco. Muchos dijeron que fue culpa del Agatha Ruiz de la Prada, pero yo creo que la canción tampoco era una muy buena canción, ella estuvo correcta, el traje, el vestido, perdón, era muy particular, pero estamos hablando de una artista como Agatha que sí. hace cosas De todas maneras distintas. Estoy de acuerdo con Ana en que quizás se perdió en España ese gusto por elegir al diseñador, el que está de moda o un buen diseñador del momento, cosa que sí conservan en Francia y en Italia, que acabamos de comentar, que usan Eurovisión también de escaparate de su moda y suelen ir sus representantes vestidos por diseñadores muy importantes. Quizá para el año que viene podemos recuperar... También con España siempre hay un poco de eurodrama, como nos gusta decir a nosotros Eurofan, en el vestuario, porque casi siempre pasa algo justo antes de la final, que nunca está muy... Ruth Lorenzo cambió Ruth Lorenzo cambió un vestido en el último momento, justo 2 días antes, fue a comprarse el traje, a comprarse no, se lo dejaron prestado, después
en un programa de Telecinco se lo Hubo regalaron. una polémica Sí. con la diseñadora luego. Efectivamente, y dijo que se lo iba a poner en otra ocasión, en un concierto, y la diseñadora dijo, yo casi prefiero que te lo pongas ahora que te van a ver 200 millones de personas y no en Barcelona o en un teatro de Claro. Madrid. Y otro grande eurodrama para mí es Azúcar Moreno, sin duda, con Es este verdad. Francis Montesino Que se quedó en una pierde, maleta perdida. que se pierde en Zagreb, nunca Que llegó. arreglaron a última hora con... Sí, pero te digo una cosa, yo personalmente creo que la canción hubiese perdido. Es posible, sí. ¿Sí? Hubiese perdido. Este vestido era muy del folclore Era más español, folclórico, más llamativo. más llamativo, y al final se pusieron un mini vestido negro entalladísimo con unos pendientes XL que me recuerda incluso la moda de las grandes Naomi Campbell en los años 90. Y Bueno, creo y que ya estuvo son muy espectaculares, además tampoco necesitan nada más. No, ¿eh? no para No verdad verse. que necesitaban mucho aderezo ya. Bueno, y luego ya mandamos a Remedios Amaya sin calzarse, la pobre. Ya, sal descalza y Otro- maneja tu barca, ¿no? Otro gran clásico, problema. sí. Porque Remedios Amaya en realidad llevaba un vestido negro Sí, que tuvo que le dijeron que no quedaba bien en cámara, que con no el se veía fondo ella porque el fondo negro. era muy oscuro. Tuvo que cambiar a última hora por ese vestido de rayas de, blanco y colores azul. azules. Y este vestido que sale, de hecho, en una playa en el videoclip oficial. Exacto. Hay una playa de Almería, si no me Era equivoco. parte del vestuario que habían usado para grabar el videoclip. Y no, después lo lavó, Lo planchó, lo guardó. planchó y se lo puso en plan como segunda opción, que no estuvo nada mal. Ahora, la puntuación No tuvo suerte. no tuvo suerte. Pero ya le gustaría a Manel Navarro tener la trayectoria profesional que ella tuvo Que después. luego tuvo después, sí, porque a mí Remedios Amaya es una de las grandes artistas Sí, sí, españolas sin que hay, duda. yo creo que, bueno, fue justo. Pues si os parece, vamos a hacer un repaso de los peores estilismos que viene de esa lista que son los Bárbara Dex Los Bárbara Dex. y los vais comentando. Bueno, esto es el primer año, en el 97, el Bárbara Dex es del 93, pero en el 97 ya tenemos el primo premio, el primer galardón. Estos son los de Mal. Sí, el Bárbara Los Dex de es Mal, como, lo siento, pero ibas fatal vestido y esto es tu premio. Aquí tenemos el 98, Alemania, Gildo Gildo. Horn. Hay que decir que yo creo que va mucho a peor. Aquí está Lidia con el que vestido de hablábamos Agatha Ruiz de- de la Prada, del corazón. Y además quedó en el puesto 23, la pobre. Con un punto. Tampoco este año tuvimos suerte. No. Es- Bueno, me parece feísimo ese vestido. Es complicado a veces dar una nota a algo así, porque yo no le encuentro sentido, ni a ella ni al... Era el año 2000, además. Hay que... Año complicado, ¿eh? Bueno, y este, fíjate, ahora Sí. mismo igual... Jacek de Polonia. Claro, esto es también hay que verlos con los años porque la moda a veces vuelve. Yo no saldría personalmente con esto, pero sí, si lo veo por la calle tampoco me parece algo extraño. Este estilismo sí que fue mucho más atrevido. Este pseudo robótico de Grecia del 2002. Sí, Era el peor del año, yo estoy de acuerdo en este Bárbara ¿Sí? Dex. Sí. ay, las Tatú fue criticado quizá por demasiado sencillo, pero unos vaqueros y unas camisetas una camiseta blancas. que ponía uno. Sí. No, yo creo que ganaron también porque quedaron terceras y al público no le gustó este posicionamiento. Aquí tenemos en 2004 Rumanía con Sándalo Show. ¿Ves? los dos. Este es Sándala el dos, tipo sí. modelo que yo decía... Sí. Claro, pero esto ni en 2004 ni en 2017 y espero ni en 2025. Estos son años complicados porque son los años de los vestidos Transformer que cambian, que empiezan siendo algo y se transforman en otro. Y También son los complicado. años, yo creo, de un poco la revolución de las puestas en escena, ese paso de esas puestas más sencillas a intentar llamar la atención,
y Bueno, pero en es que algún esto no momento tiene pies ni cabeza. se perdió el control. Estilísticamente no tiene pies ni cabeza. Sí, pero Portugal, Portugal- qué diferente. Bueno, Berka Serdiuska, que es de Ucrania, donde fue este año, que quedó segunda con este estilismo maravilloso, pero que fue elegido para Bárbara Dex. Claro, creo que de hecho es el Bárbara Dex con mejor posición en clasifica. Ah, y aquí está la otra española. porque Gisela, aunque fuera Por Andorra. Andorra, ¿no? Fue como de heroína griega del futuro pasado. pero estaba bastante claro que iba a ganar el Bárbara. Aquí tenemos... Esto sí que es un Transformer. Hablaba antes de estos vestidos Transformer. Empezaba siendo una camiseta blanca y negra y al final iba siendo este espectáculo de De lentejuela. colorín. Este pelo no ayudó. Yo estoy convencido que el problema principal de este chico, Milan Stankovic. fue el pelo, pero bueno. No pegaba nada con la canción tampoco, además que tenía un corte casi folclórico. Ah, esto sí que es complicado. Esto, ¿qué vamos a decir, Eduardo? Es de como esto? una banda de rock pasada por No la sé. batidora de los 80, pero en el año 2011. Sí, es raro, extraño. Ah, yo creo que es una de mis canciones favoritas Una de canción este año. preciosa y una intérprete buenísima con... Ya era la época de los memes y yo recuerdo que en 2012 salieron muchísimos memes. La comparaban a la Cenicienta, a la madre... A la madrastra. A la madrastra, efectivamente. Moje 3, que es como un guilty pleasure que tengo. Sí, es un despropósito de vestuario. Las chicas son también un despropósito, pero tiene un toque atrás que está bien. ¿Y Attention, qué te parece? Attention era una canción que me gustaba mucho, la seguí desde la preselección de su país en el año y creo que no se merecía el Bárbara Dex este año. Yo creo que sí, mira, Pero creo ahí, que sí. ahí ponen las manos, hay dos huecos para poner las manos Sí, en el tutú. en el tutú y no. Una canción que me gustaba A muchísimo mí también. de los Países Bajos, Trine. igual que Lon, pero era primera semifinal y salió mal. Ah, Este esto sin otro duda era Transformer. un Transformer muy complejo. Esto ya en la primera semifinal estaba clarísimo que iba a ganar el Bárbara Dex. Sí. A Sí. veces el vestuario, como en el caso de esta chica de Nina, perturba un poco la actuación porque era vocalmente una artista muy buena, con una canción muy bonita, pero que se vio totalmente eclipsada por un vestido desmontable en piezas Sí. que distraía la atención del público. Totalmente de acuerdo. ¿Cuándo se sabrán los Bárbara Dex? Ahora ya casi, ¿no? Estaremos a Esta punto, semana empezarán las votaciones, supongo, el 2023 se sabrá ya Yo la creo ganadora. que ¿Y hacia tengo dónde ya- van las apuestas de nuestros expertos aquí? Bueno, yo personalmente me tengo que quitar una espina y tengo que dar la puntuación máxima a Valentina Monetta, a San Marino, porque claro, San Marino, que nos da solo 3 puntos en la final y nos deja sin los 12 points a los que estamos acostumbrados nosotros italianos, como nos diste y solo los 3 puntos, te vas a ganar el Bárbara Dex este año. Esto suena a Así que- revancha, no sé cómo... Sí, lo es. Yo creo que lo es. siempre se usa el Bárbara Dex un poco, no solo para criticar a la que peor vestida iba, sino también para darle un pequeño castiguillo a gente que lo hace mal y queda bien, o a gente que no Efectivamente. gusta. Yo se lo voy a dar al trío de Holanda. Ah, mira, Lo también. tienes ahí cruzado, ¿eh? El Sí. trío de Holanda. Te quedó ahí enganchado. Pues muchísimas gracias a los dos por haber venido y además por habernos traído tantas cosas del festival que yo creo que ya tenemos una visión totalmente distinta de la que teníais. Y repetir, aunque no sea para hablar del festival, por favor. Muy bien. Bueno, Muchas muchísimas gracias, gracias a ti, Ana. Ana. Y veremos a ver qué pasa con los Barbades, a ver si acertáis o no. Veremos, veremos. Nosotros seguimos con más cosas en nuestro programa y hoy, igual que la semana pasada, muy bien acompañadas por estas flores maravillosas que nos ha preparado. I want you to make up. I want you to make up your mind. Make up your mind.
Pues tiempo ya, como siempre, para hablar de belleza, como no, con Alba Bermúdez. Boas noites, Alba. Boas noites, Ana. Con que nos vas a leccionar hoxe? Co serum. Pois vamos a... Serum. Imos a ver o serum, o como se aplica? Sí, como se aplica, como podemos utilizalo con un maquillaxe que non leve serum. Pois imos velo, a ver que descubrimos hoxe no mundo cosmético. O serum, bueno, serum hai de 50.000 tipos. Hai efecto lifting, regenerador, hidratante, reparador, reafirmante. Hai no formato aceite como este, en formato emulsión, en mousse, hai mogollón de formatos. Hai que ter cuidado de poñer a cantidad precisa, é dicir, sin pasarnos, porque se nos pasamos van a salir como pequenas pelotiñas de, bueno, do exceso. Entonces teríamos que eliminar todo outra vez e volver a facelo. Podemos poñelo no contorno dos ollos, a excepción de que o serum pois xa trae na etiqueta que non se podría poñer, vale? E poñeríamos o serum normal e corriente e por encima pois poñeríamos a base, unha base lixeiriña, cubriente, o que nos guste a nosa base todos os días. Aplicaríamola en todo o rostro. Bueno, neste caso apliquena con unha esponxiña, pero co que queiramos. Simplemente deixamos un poquinho absorber o serum e aplicamos a base normal. O que nos vai axudar é a conseguir un aspecto moi jugoso, vale? E outro truco é este, usar o serum por encima da base. Para que? Para eses acabados que non queremos que sexan mates. Esas bases que se cada nos son un pouquiño secas ou cubrientes, vale? Temos a opción de aplicar a base e por encima o serum ou mezclar na man, como fixemos a semana pasada para facer o iluminador. Pois mezclamos un pelín de serum con un pouquiño de crema hidratante, de base de maquillaje, mezclamos ben e podémosla dar. Hai bases con serum, non, é dicir, non vai cambiar os componentes ni nada. Simplemente vamos a notar que esa base cubre un pelín menos é como moito máis jugosa. Non vai quedar efecto mate, pode quedar satinada, pero mate non. Podemos matificala con polvos e todo eso, igual que unha base normal. Ese sería un pouquiño unha das formas. A outra das formas é poñer o serum pola mañá e pola noite na rutina diaria de hidratación e por encima poñer a nosa crema habitual, contorno de ollos ou o que usemos normalmente. Que vamos a conseguir con eso? Bueno, pois que todos os activos que teña tanto a crema como o serum funcionen antes. Sempre recordamos que se utilizamos unha vez solo o día, o serum moito mellor que sexa de noite. Por que? Porque a piel ten fases, e unha das fases que ten é que pola noite regenera. Entón, se aplicamos algo, un serum regenerante ou que ten nutrientes, é dicir, o serum todo nos vai aportar algo, entón é mellor usalo de noite, se solamente o queres usar unha vez. Si eres das que se senta e ten a súa rutina de maquillaje todos os días, pono pola mañán tamén porque te vai axudar a que durante o día a piel este calmada, este hidratada e cando elimines ese maquillaje ou o que sexa, vas a notar que a piel sigue radiante, que non ten manchas, que non se nota cansada. Entonces, o serum é algo que lle están dando mogollón de importancia ahora, pero leva siglos con nós, xa usaban os egipcios para rutinas normales de limpeza, é como a leite de cabra e todo eso. Iso ven de fai moitísimos anos. Que pasa? Que ahora se puxo de moda, sobre todo en YouTube, en todo eso, empezou cas paletas estas de correctores, co contouring en crema e todo eso, que veñen en crema e realmente son produtos bastante espesos e difíciles de traballar. Pois tamén se lle pode poñer unha gotiña aí, unha gotiña, moi pouco, senón fastidiamos o produto. Unha gotiña moi pequeniña de serum e consigues como traballar máis fácil eses produtos que son en crema ou por algunha casualidade co calor e co frío se alteraron un pouco e quedaron duros, que é mellor é desbotalos e comprar outros. Pero bueno, se queres apañar para un día, botas un pouquiño de serum e sempre che vai axudar un pelín máis a que estea máis blando, que se che asente mellor. E que sexa un pouco máis fácil, quizá, aplicalo, non? Sí. Eso, serums hainos de todos os precios, hainos de todas as casas, hai que facer con un serum, sobre todo ahora para
De cara a cando esta temporada, non? Sí, de cando volvemos da playiña ca piel aí super irritada, poñer un pelín. Un pelín de serum. Bueno, pois incorporamos o serum tamén na nosa rutina diaria de coidados faciais. Imos xa cos esas maquillaxes que che gustaron e que non che gustaron nada esta semana. Pois esta semana fomos á premier de Las chicas del cable, que foi a finales de abril ou algo así. E atopámonos, bueno, empezamos polo que non e seguimos polo que sí. A Ángela Cremonte, que ten uns ollazos azules, super claritos, moi bonitos, pero levaba un delineado en negro por arriba, por abaixo, por dentro, difuminado, pero sin forma. Os delineados en negros, por norma general, quedan moi bonitos, pero necesitan darlle un poquinho de forma. Non vale que fagas unha línea do mesmo grosor en todo o ollo, basicamente porque así o que consigues é facelo moi redondo, e incluso ela, si en algunha foto se lle nota a marca da olleira, é dicir, como a forma esta que temos por norma general todo o mundo, pois se lle pos algo negro, difuminas e o ancheas, eso vai incrementar un montón. Levaba unha sombra base gris, sin traballar. É dicir, en sí o maquillaje, o de sempre, non estaba mal, pero se lle damos un poquinho máis de forma, íbamos conseguir que resaltaran moito máis os ollos. Que xa resaltaban, un ollo azul encima dun negro, vai resaltar sempre. Pero vamos a conseguir ese ollo almendrado que sempre vai lucir máis un maquillaje. Bueno, pois un poquinho para mellorar, tampouco fuches moi malaos, No. que conste. Gustouche especialmente o de quen? Ana Fernández. Ana Fernández, guapísima. Sí. Levaba unha técnica moi parecida, co ollo moi marcado en negro, pero, por exemplo, a línea da auga levaba moi difuminada, non chegaba ao lagrimal, tiña como certo descanso ese negro, que a veces é o que nos falta, non? É verdad que un ahumado en negro é moi bonito, que decíamos antes, pero se lle damos un pelín de descanso, un pelín de forma, se alargamos esa mirada e lle damos forma, sempre luce mal. As sombras eran moi parecidas ás de Ángela, eran en gris e negro, pero tiñan forma, os labios eran un nude que lle quedaba moi bonito, levaba algo de bronceado na piel para dar forma, xa que esta teñía de un rubio casi blanco, é dicir, un rubio moi rubio, e ele é moi blanquiña de piel, entonces para darlle un pelín de forma, de contraste, levaba como un bronceado, o que explicábamos moitas veces en forma de 3, moi traballado, moi difuminado, iba moi guapa. E para destacar tamén, bueno, o maquillaje de Blanca Suárez, que iba colle un bote de purpurina e vació uno aí en todo o párpado. Arriesgado. Sí, que non lle quedaba mal, que non todo o mundo defende. É dicir, a mí seguro que me poñen eso e, bueno, no, é a verdade, hai que saber defender esas cousas. Pero, bueno, iba en plan... Era para chamar a atención. ¿No? Sí, iba en plan pupurrí de brillantina, algo así. Glitter al poder. Sí. Xa para rematar, que produto nos traes hoxe? Unha base. Eu non son moi de recomendar bases así genéricas, porque cada piel é un mundo e a única persona que coñece a piel e como lle funciona é a propia persona. Eu podo, bueno, calquera maquillador ou calquera persona que se dedique a maquillaxe, sexa vendendo ou maquillando, podeche recomendar unha genérica para o teu tipo de piel. Pero ti vas a ver xusto o que vai necesitar a tua piel ao probala 2 ou 3 días vas a notar se funciona ou non. Pero atopeime con unha base que é a base de Bell. Bell sempre tuvo unha gama de bases bastante amplia, pero de fai uns anos para aquí fixeron unha gama nova que é hipoalergénica, que é para pieles moito máis sensibles, que se irritan con moita facilidade, estas cousas todas. Ten desde BB creams, CC creams, en mousse, mate, ten un mogollón delas, un montón. Depende un poquinho do formato que che guste, da cobertura, podes ir xogando. A mí a que máis me gustou foi esta, que é a Matte and Soft, da gama esta hipoalergénica. Son bases que veñen
muy dirigidas para pieles que se irritan, es decir, pieles con rojez, con dermatitis, con sequedad, con todo eso. Casi todas están libres de aceites, hai un mogollón de dermatólogos atrás que a recomendan. Podes graduarte, é verdad que non teño unha cobertura moi alta, pero podes graduala ti dándolle 2 pasadiñas ou unha zona que necesites máis cobertura. Con unha esponxa, unha beauty blender podes darlle, queda moi natural ca beauty blender. É verdad que mate, eu de todas as que probei, mates non quedan, quedan satinadas, é dicir, teñen ese brillo, pero ese brillo sano, é dicir, non é unha base que che vai quedar completamente mate. Van desde diferentes precios, este modelo creo que anda sobre os 8 euros, dependendo como sempre onde a compres, 8 ou 9 euros. Traeche bastante cantidad, o envase de plástico que imita cristal, é dicir, é fácil de levar e transportar. Non necesitas moita cantidad para todos os lados, é unha base moi lixeira, moi lixeira. Normalmente a xente que, eso, que ten a pele irritada, todo lle pesa. É dicir, ponse calquer base e nota como que o poro como que ya rechaza e se cerra, non a quere. Esta non satura o poro, a verdade é que estou encantada con ela. Bueno, pois unha base que temos ali e que de cara a esta temporada que buscamos cousas moito máis liseiras para levar postas e vai moi ben. Alba, pois moitísimas gracias, como sempre, por sorprendernos con tantas cousas e tantos trucos de maquillaxe. A ti. Y nosotros seguimos avanzando, tiempo ya para la publicidad y para ver más contenidos en nuestro programa. Pues tiempo ya para repasar todos los actos que se han celebrado estos días en Santiago y sobre todo fijarnos en estos pequeños detalles de moda que aparecen en los estilismos. Ana Mancebo, buenas noches. Hola, buenas noches, Ana. A tope en esta temporada preparando todos los tratamientos de cara al verano. Claro que sí, preparar a piel, tanto cara, corpo, novias, mamás de comunión, etcétera, etcétera. Ahora estamos en pleno auge de tratamiento, de trabajo. Bueno, algún día tendrás que venir a contarnos, así que qué tratamientos hay tan Claro que sí, importantes y tan novedades novedosos. importantes, sí. También con nosotros, Bernardo Nogueira, buenas noches. Buenas noches, Ana, ¿qué tal? A tope también en el salón, Sí, casi lo mismo. son épocas fuertes y épocas que me encantan porque hay movimiento, claro. ¿Cómo van las primeras comuniones y bodas esta temporada? Muy bien, la gente la verdad es que se sigue casando y se sigue haciendo los santos sacramentos, que me parece estupendo. ¿Se cambia mucho la moda de primera comunión para las niñas? No, a ver, van por función de gusto de las madres, evidentemente, y de la niña, pero no, tampoco son modas ni muy estridentes ni muy cambiantes, digamos. ¿No? Creo que se pide una sencillez total, Seguimos absoluta. con coronas, con trenzas, con Ahí está, melenas, justo. muy De trabajadas. la misma variedad, pero vamos, pues pueden pequeños detalles, pero la base es la misma, digamos. Bueno, pues de eso hablaremos también algún día y vamos a abordar muchos temas más. Hoy empezamos hablando de arquitectura y para ello nos vamos a la Fundación Didac.
Pues veíamos ese encuentro de arquitectura de Juan Creus y Covadonga Carrasco, uno de los estudios de arquitectura más conocidos a nivel internacional de aquí de Galicia. A mí me llama mucho la atención, no este vídeo en general, suele pasar, ¿no? La importancia que tiene el pelo a la hora de estar en un acto o a la hora que te enfoca una cámara. Tú cuando ves una mujer sentada y le enfoca una cámara, ¿qué es lo primero que hace? Me coloco el pelo. Pero vamos, aparte de eso, fue un comentario que lo vi y me llamó la atención. Que creo que hace falta poco para ir bien a veces, ¿no? Yo vi a dos chicas ahí, una que llevaba un sombrero y llevaba un labio rojo, no sé si te fijaste, súper marcado. Digo, qué poco hace falta a veces, ¿no? Para ir medianamente bien, medianamente correcto. Creo que a nadie le cuesta, a ninguna mujer le cuesta darle un toque de labios, ¿no? Para ir a un acto así, y viste, y quieras que no. Y el toque del sombrero me gustó. Bueno, fue hace unos días y en este tiempo loco veíamos todo el mundo sí, la verdad es que llama la atención, ¿eh? Porque hay muertos de calor, hay todo el mundo obligado, o sea, parece bueno, que aquí fue un día hace... estamos en plan calor, otro día estamos en plan lluvia, otro día estamos en plan frío. É unha época na que se refleja perfectamente no vídeo, donde xente con zapatos de verano, xente totalmente abrigada, donde non sabes moi ben o que poñerte. Entonces é así unha época un pouco loca. O tema de dicías ti que a veces cando vas a un evento, pues, buscar algo sencillo que poñerte, non? Pues, o tema do labio rojo. Algo tan sencillo como unha crema de color, unha máscara de pestañas, algo de colorete e polvos de sol, e un labio é basidonia. O sea, tampouco non é necesario acudir a un centro, a un apelo, por exemplo, para ir no punto susto. Que si vas está estupendo, ¿eh? Hombre, claro, eso al apelo siempre le da un aire. Claro que sí. Pero vamos, que si no puedes ir, esto está estupendo. Claro, son cousas que un mismo na casa se pode sacar partido, pues en casos de que non teñas tempo, de que, bueno... Bueno, y en tu día a día, al final, no día a ¿no? día, exacto, exacto. Bueno, y veíamos además muchos detalles así estilosos de esta temporada, que se lleva un montón el plateado, y veíamos esos mocasines plateados. Sí, exacto. Bueno, eso es muy rollo, yo creo que también... Esos deportivos de colores, que creas que no le da también un toque de poca seriedad, pero al mismo tiempo que está muy bien. Sí, es verdad. Bueno, pues seguimos viendo actos, y en esta ocasión una exposición, la de la coreana Sonia Aung, en la Fundación Granell. Pues veíamos la exposición de Sonia, una de las más recomendables de esta temporada, en la Fundación Granell. ¿Alguien te ha dicho algo de este vídeo? Los cuadros me gustaban, ¿eh? Sí, mira, a mí cada día me gusta más este look para los chicos no, o sea, hombres de mediana edad, donde con canas, pelo blanco, pelo rizo, blanco, canas, encántame ese look. Es un toque que tiene un poco bohemio, Sí, exacto. pero al mismo tiempo tiene su punto de conservación. Exacto. Hay que ir al salón a cuidarse, no por nada, porque si no también Lógico. puedes pasar de un look bohemio a un look desastroso. Exacto. Pero yo lo decía el otro día en el programa, sí me gusta, yo que estoy cumpliendo años, la verdad me estoy planteando de dejármelo largo. No rizo porque no lo tengo, pero bueno, también cambia la imagen como cambió aquí nuestra presentadora, que está estupenda, aprovecho para decirlo. Públicamente. Y eso que el otro día me preguntaste públicamente si me tenía, que también hay que echarle valor, pero bueno, no soy vengativo en este sentido y voy a decir que el flequillo porque ese bien. flequillo te saca
lo mejor que tienes en ti. Y tiempo también, y años también. Y un día. Y un día. Y un par de días. Bueno, ya sabes que lo mío con el flequillo es cíclico y entonces ahora tocaba cambiar. No lo quiero cortar, así que corto el flequillo y le doy Estás otro muy aire. guapa, Ana. Y ya te canto cuando quieras, Amara. Muy guapa. Outro look que me gusta moito, que levaba unha chica aí, para o verano é as típicas melenas, que este ano a melena tuvo éxito, ahora para o verano este moño moi desfeito arriba. Eso es, vamos, está en la cresta de la ola. É que me encanta. El otro día lo comentábamos en una alfombra roja, que incluso en estos actos que vas súper elegante, el moño alto, es lo más. E que hai unha chica no vídeo que vese que está feito moi desenfadadamente, Sí, non? pues sí, claro, es el encanto. Pero gústame moito hacia o verano, cos looks máis frescos, o que comentaba antes con estos labiales de verano, gloss, esta vida que recobra a piel cando ven o verano, é un look que me gusta moito para de aquí hasta finais de verano. Bueno, vamos a seguir viendo datos. Que conste que te iba a hacer un comentario sobre eso, pero bien, te has llevado el sobresaliente. Comentar tantas cosas de este vídeo que te has llevado el sobresaliente. Y seguimos hablando de arte. Lo hacemos ahora yéndonos a la Galería Luisa Pita y a esa exposición de María José Gallardo que yo recomiendo muchísimo desde aquí. Y veíamos esa inauguración en la Galería Luisa Pinto hace unos días de la obra de María José Gallardo. Mucho color y una de nuestras finalistas a los premios elegantes que puso más color todavía, si cabe. Un beso muy grande desde aquí a Isabel Patiño, con ese abrigo amarillo y ese Sí, a verdad é echarpe que en colores, ¿no? A verdade é que todos estaban de oscuro, excepto dúas persoas, que era Isabel Patiño, unha chica que levaba un abriguito naranja, que levaba ese bolso precioso dorado. Que lo quiero para mí, que lo quiero para mí. El próximo mes voy a estar de cumpleaños. Anotar, por Bernardo. favor. Un bolso precioso, Apuntar. Aparte, a pesar de ser que a semana pasada fixo moito frío, pois que se besan esos colores amarillos co chale que leva por encima, como que dá ese toque primaveral, a pesar de non pasar frío, porque non se trata de pasar frío nin ir de verano a verano, vina nun look idóneo para esta época, con color, ao mesmo tempo non pasa frío. Entonces a Isabel Patiño vine guapísima. Encántame tamén, non é que me guste a min, para min propio, pero unha señora que ten o pelo naranja, porque xente que se atreve con esos looks refleja tanto a personalidade de cada persona, porque hai que ser realmente, ten que ter un toque de personalidade fuerte para poder atreverse con esos looks así de decir, wow, mitad da cabeza totalmente naranja. E despois un hombre con sombreiro, que remítemo de antes, que pelo canoso, sombreiro, as gafas, ese look a verdade é que me A ti te esa gusta, mediana sí. edad sí que me gusta, sí.
A mí me llama la atención lo que decías tú, ¿no? Que, vamos a ver, no tiene que ver que ya cumplas años y que llegas a una madurez en tu vida para llevar estilo, y estilos a veces un poquitín fuertes. Mucha gente dice, es que no, es que a mi edad, es la típica pregunta o la típica respuesta, que creo que no debe ser así. Lo que tienes que tener es una mentalidad o un estilo que vaya acorde con tu mentalidad. Hay gente que es madura y puede llevar estos colores, incluso hay una señora que lleva una melenita rubia con un flequillo corto y una midi muy corta, y me parece fantástico. Es decir, creo que hay que ser siempre, mantener el espíritu joven y abrirte a nuevas posibilidades a la hora de llevar tu cabello bien. Bueno, pues vamos ya con el último vídeo de esta noche, es la presentación de la revista Pincha, que se celebró hace unos días en la Sala Riquela. Presentación de la revista de Gastronomía y Cultura Pincha, larga vida a todas las publicaciones que salen nuevas y a los compañeros que comparten esta aventura del periodismo. Me gustó mucho y además me llamó la atención porque aun siendo negro se ve primaveral, lo que es la flor, ¿no? Lo que hace una flor en un tejido. Me encantó ese vestido negro con las flores bordadas en rojo. Estampados florales forever. Forever, sí. Forever and ever. Y me encantó la directora de la revista, que es Rebeca Monín, con ese corte de pelo que tampoco hay que llevar grandes excelencias a veces para llevar estilo, que se ve esta simetría con estos toques más largos de delante. Me parece un toque muy fresco y un toque muy actual. Un 10 para ella. Do vídeo eu destaco a nivel general as chicas todas vestidas como moi en tendencia, como moi... pero a nivel general todas, víanse uns looks moi frescos, uns looks todos marcados polas modas que de ahora mismo, todas moi casual pero ao mesmo tempo con ese toque chic, o tema da roupa estampada, que eu era moi reacia a estampada, pero claro, de velo e velo e velo, a verdade é que sí que dá un toque ese tema, o tema da roupa estampada. Mandarlle un beso moi forte a Vanessa Balsa, que a vi no vídeo. Vi un collar moi bonito que me gustou, con tonos rosa palo, azul, precioso, porque levaba unha base que con ese collar encima, a verdade que lle dá un toque, como de Ana de Ose, por cierto. Lo que hacen los complementos, sí. Lo que hacen los complementos. Bueno, el mío de Acibrosoyas, yo lo dejo ahí, porque tiene unas cosas espectaculares. ¿Sí? Sí, es bárbaro. Vale. Bueno, pues hasta aquí nuestra mini mesa de sociedad. Muchas gracias a los dos por haber estado aquí. Y nosotros, tiempo para la publicidad y a la vuelta. Un repaso también rápido y con mucho humor a las noticias del corazón. Pues tiempo para hablar de revistas del corazón y sobre todo de los personajes y las noticias más sorprendentes de esta semana. Hoy con José Antonio Pérez, buenas noches. Hola, buenas noches. Y con Laura Pérez, buenas noches. Muy buenas noches.
Los Pérez la semana pasada estaban a la mitad de la mesa, esta semana a la otra mitad. Hoy Estáis haciendo así como sustituimos competiciones, una rosa ¿no? por otras rosas, Claro. por las de Juan, que son muy monas. Sí, De coincido. la Las tacita. rosas estas de Juan son una preciosidad. ¿A que sí? Bueno, de Juan y de Solita. Yo creo que más de Solita, que es la que que se las curra, ¿no? la que se las curra. Aquí Juan corta, pero ella Además coloca. saca un color muy bonito, muy bonito. Sí, señor. Bueno, pues con estas flores y mandándole un beso enorme desde aquí a Rosa y a Teresa, vamos a ver portadas de revistas y enseguida empezamos. The music takes me places that I never dreamed that I would go. And how it touches me, touches me, touches me. The music takes me places that I never dreamed that I would go. And how it touches me, touches me, touches me. The music takes me places that I never dreamed that I would go. And how it touches me, touches me, touches me. Lift me up, yeah. Lift me up, lift me up, lift me up. Lift me up, yeah. Lift me up. Lift me up. We've got trouble. We've got trouble. We've got trouble, trouble, trouble. Thoughts of you are leaving me breathless. Restless heart is making me reckless. Reckless over you. Reckless over you. The music takes me places. Pues yo creo que hay que empezar por la noticia de esta semana, que es esa hospitalización de María Teresa Campos que nos dio un gran susto a todos, ¿no? Bueno, un susto, un susto. Bueno, hombre, pobre, qué malo. Sí. Pues sí, pobre. No, pero ya se recupera, yo creo que eso es la presión de el ver al Bigote haciendo el ridículo allí en la isla. Menos y de- mal que no está aquí Bigote, porque si lo ve doble ya como Ya, ya era lo que nos faltaba. No, además le dijeron, ella dijo que no quería que en el Que la avisaran. momento de lucidez que tuvo antes de estar aturdida, como dice Terelu, pues dijo que no lo avisaran, que Ella siguiera, que ella que siguiera. no quiere que le vea así. Ella quiere recuperarse y recibirlo en buenas condiciones. Pero yo no creo que Telecinco aguante mucho, porque Bigote no le está dando mucho juego en la isla. Y tienen que Y entonces hay que aprovechar de el alguna tirón. manera. Yo creo que también esperarán a que se recupere la Campos, porque ahora, claro, después de Todo todo depende este de cómo proceso, vaya el concurso. la presencia en el plato de la Campos es... Pero la Campos no va a ir al plato. Ay, bueno, ahora crees no que tiene, sí? ahora no tiene programa, ¿eh? Bueno, no estaban preparando un piloto ahí. Bueno, el piloto- Bueno, lo que pasa es que a ver cómo el piloto te está El pi- surcando los cielos. Sí. Ya, a ver Yo- cómo evoluciona. ahora, por eso yo creo que ahí... Todo depende de cómo vaya la audiencia del concurso. Aquí todo se mueve así. Le importa un bledo lo Sí, que sí. diga María Teresa Campos, que lo que diga el hijo de María Teresa Campos, que lo que diga quien sea. Ellos pinchan y cortan. Ellos pinchan con... Ah. Pero en cambio a mí me sorprende que Gloria Camila se fuera. A mí también. Bueno, ya. ¿Entiendes? ¿A ti no? Pues, Sí que me sorprende muchísimo. sí, A claro. mí me sorprende muchísimo. Pues, porque si no, se suponía que era la que más juego Daba. iba a dar, claro. La que Bueno. más juego iba a dar, la ganadora según Rosa. Claro. Bueno, Bueno, pudimos sí, apostar, eso es no estuvimos verdad, nada eso es listas. verdad. ahí. A mí lo que me sorprende es lo pausadita que está Alba. Eso sí que me sorprende, porque se fue la madre y la otra quedó como sedadita. No, pero yo creo que eso ya tiene un juego, ¿no? Porque ahora la A que ver cuánto está, aguanta la que sedada, está pero- lanzadísima es la madre. La Porque ya es madre, protagonista. uf. La madre Ahora ya salió es- y ya no pudo soltar más por esa boquita, de No, las no, cosas no. que nos hemos enterado. Sí, sí. Portada Sí. de revista también, he sido una mala influencia para Alba. Desde luego que sí. Pero Menos bueno, mal que lo reconoce. Sí, sí, lo reconoce. Dice que ya toda su vida, que lo de esta señora para mí es un descubrimiento. Yo pensé Pues que era yo después de ¿Es un conocerla... descubrimiento porque pensaste que era? una persona normal, No. pero resulta... No, pues no. Yo ya después de verla ya entiendo por qué Alba es así.
Porque No, no, realmente claro, es yo una ya- desequilibrada. Ya, por supuesto. Y si se reconfirma mi teoría de que la boda de Feliciano, que por cierto, va a ir a explicar todo al programa de Bertín, Feliciano. ¿Qué dices? Sí, sí. Bueno, va a explicarlo Va a ir- todo, entre comillas. Va a explicar todo su Bueno, parte. va a dar su versión. Va a dar su versión. Ya. Y ya está cansado de intermediarios y quiere ir él. No me Y extraña. yo siempre mantuve que ese matrimonio fue Era una de apuesta, conveniencia. era una apuesta Era una porque apuesta. de Feliciano López, que es un tipo muy, aparte de mujeriego, muy jugador. ¿no? Pues se mira, hizo- de tal palo Dijo, tal apuesta con astilla. los amigos. ¿no? Sí, sí, y se apostó. ¿Cómo que me Y caso? además, mira, Pues- esto simplemente es una intuición personal, ¿eh? No es que yo tenga alguna fuente, ni que lo sepa, ni nada. Yo creo que la apuesta la hizo con Rafa o con Verdasco. Sí, Sí, pues, sí. de verdad. Con pues Fernando mira, Verdasco. de tal palo tal astilla. La apuesta la porque hizo la con madre Fernando también se Verdasco. lió con Es ese- más, me has gustado mucho. Yo mantengo que fue una apuesta y además hasta me atrevo a decir con quién apostó. Sí, sí. Pero José Antonio tiene muy buenas intuiciones. Pero mira, la madre también empezó con el padre por una apuesta, porque el padre no También. le gustaba nada absolutamente. No, esa- Dijo que no le gustaba nada, bueno, ni él, ni creo que otros tampoco, creo. Pero con el padre hizo una apuesta con una amiga porque sí, para sí. conseguir unos días libres o no sé qué. No, y y que al quería final, bueno, quien dice unos días libres dice tenemos una también, hija y ya la dio. ella también dijo que quería tener un hijo. Claro. Le salió una hija, ¿Y cuántas veces tuvo que probar? A ver si consiguió solo en la primera o pues a lo tuvo que mejor ya insistir? confió. Pero bueno, sus Porque no creo que les declaraciones, hiciese mucha gracia a sus ninguno de los dos declaraciones de esta insistir semana mucho. son explosivas porque le dan a entender de que ahora tienen una novia Sí. y su respuesta, dila tú que yo, es que no soy capaz de ponerle... En mis bragas mando yo. Pues, Yo sin pudor. y a todo esto... Ya lo él- dijo todo, con esa frase. Con dice esa frase todo. lo dijo todo. Y además, y con esa respuesta ya te puedes imaginar cómo es todo y cómo fue cómo tuvieron que ser aquellas historias en la casa de Feliciano y Alba Carrillo, cuando se juntaban allí los padres de Feliciano, los padres de Alba, y aquellas cosas, y aquel Bueno. respiro, y aquel Yo me no voy, sé, y aquel... mira, Feliciano ya no es así muy de compromiso. Y para una vez que se compromete le sale esto, es que Claro. también... No, es está Bueno, yo claro. creo que lo que nos ha pasado a muchos es que acabamos entendiendo esa parte de Feliciano. Hombre, en esta vamos. historia, en esta historia. ¿no? Yo la entendí desde el primer día. Yo nunca entendí cómo el tío había... Tú lo entendiste perfectamente, una apuesta y punto. Era apuesta, sí, una apuesta y punto. No tenía otra explicación. Y a la vista de lo que está saliendo, y por supuesto que van a salir más cosas porque la situación económica de la madre y el padre de Alba Carrillo no es buena, porque No. no se dedican a nada, viven en casa de ella, pero ahora ella ya quitó. De supervivientes no llevó mucho porque se fue voluntariamente, pero yo creo que ya Sí, lo tenía. y no tiene que pagar. No, ella no tenía cláusula Penalización. de penalización. Pero lo que sí, ahora ya se hizo la primera exclusiva y que esa va a traer más, ¿eh? Sí. Hombre, yo creo que es bueno. una tía que no sé qué recorrido tendrá, pero sí que va a dar una temporadita de juego. Sí. Va a dar sí. No, porque yo creo que además, por el hilo ese del lesbianismo, que es lo que faltaba, va a ser un olvido hormigos, pero en plan lésbico. Sí, hombre, sí, tiene morbo, tiene No, morbo. claro, además es una cuarentona larga o cincuentona, Sí. que de buen ver, que de tal, que Sí, se no, cuida. hombre, ella sí es mona y tiene un tipo buen Sí, tipillo sí. y tal, pero... Y va a dar juego porque, claro, van a salir ahí todas las... Van a salir y no saldrán los del marido. Claro, no, eso no, bueno, el marido ya los lleva, Porque fijaros, el marido que también. nunca pone jerseys. En fin. Otro de las noticias, Jesulín de Ubrique y María José Campanario, que van a reafirmar amor, Clink, clink, volviendo clink. a casarse, clink, 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 hago clink, caja, clink, hago caja, ¿no? clink, clink, clink. Se casa de nuevo porque está enamoradísimo. Sí, Porque está enamoradísimo. Lo que está es canino. Eso es lo que está. Y además como prueba de amor, que la quiere, porque la enfermedad irreversible que tiene ella, y que quiere Claro. demostrarle y todo eso. Quiere todo demostrarle eso. que no tiene un duro. Que no- tiene esa- un duro y quiere que vaya Andreita, que le habla a la niña desde hace no sé cuántos años, y quiere que vaya Andreita Bueno, para porque qué, entre para otras que cosas, suba el una de caché. las historias últimas, así de Belén Esteban, es que no habían ido ni Jesulín ni nadie de la familia paterna Sí, a la la graduación. graduación de la niña, ya le vale, ya le vale. Sí. Ya le vale, y ahora quiere que le vaya a la boda para que salga en el Ola.
Pues No te hablando de fastidia. esto de ir- Y se casan justo después de que la niña cumple los 18 para que no la pixelen, claro. Claro, Sí. está Qué claro. casualidad. Pero no obstante ya lo tienen vendido, Lola ya lo anunció. Sí, claro, ya pero, lo tiene. pero el coste no será el mismo. Ah, bueno, Tendrán sí. las clausulitas. Si Claro. viene Andrea te pago tanto, si no viene Ni Andrea... más ni menos. No, te pago tanto. Lo que pasa es que también para poner guapa y Lola Andreita. Andreita, ¡Uy, uy! ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? lo van a tener complicado. Por cierto, hablando de esto de hijos y tal, vaya lío que montó Antonio David por la visita, esto sí que no lo sabéis. Ah, No, Des- yo voy a reconocer que no sé de qué vas a hablar. Se despachó a gusto porque la primera persona que fue a ver a María Teresa Campos fue su ex mujer. Y él ya, cuando se enteró, montó en cólera porque cuando su hijo estuvo en el hospital, ella no tuvo la dignidad ni la delicadeza de ir a visitarlo a él y en cambio va a visitar a esa madre postiza, que se cree que es una madre postiza, pero que no es yo nada. no sé, yo es que todavía no me puedo creer que no haya algo de peso para que ella no vaya a visitar a su hijo al hospital. O sea, es que no puedo entender. Pues ya ves. Es sí, una sí. historia muy Una extraña. historia rarísima. En cualquier caso, es verdad, y había también algún titular por ahí en una revista que ponía, bueno, Rocito con esto deja claro quién es su verdadera familia. Bueno, yo creo que Bueno, Rocito también lo dejó claro desde hace mucho Es tiempo. que la otra, hombre, salvo sus hijos, también la almohada, no tela marinera. Sí, sí. Bueno, y rupturas. Mar Flores, que parece que ya no tiene novio que la pase por la alta sociedad Pobre del mundo. Mar. Y Álvaro Muñoz es casi que se veía venir 5 meses. ¿Teníamos alguna apuesta con lo de Álvaro Muñoz? Bueno, Sí, sí. 5 meses, pero yo creo Yo- que ya hace tiempo que... Yo perdí la apuesta, yo dije que eran solo 3. Bueno, pero es que ya hace 3 ya, eso ya debían Dos de estar... margen, ¿eh? Ya debían de estar en guerra desde hace mucho tiempo. Bueno, se dice que es casi, muy en su línea, que a falta de poder salir de casa, ya en casa ya hubo algunas insinuaciones a otro miembro de la familia. Sí, bueno, si solo hubo insinuaciones. Bueno, no hubo más que insinuaciones porque el otro miembro de la familia puso pies en polvorosa y se lo fue a decir a la mujer. Y ya, claro, ya lo pusieron en la calle, otra vez que lo ponen al pobre Scassi otra vez en la calle, y ahora otro lío. y No, ahora- creo que quedó Al muy pobre bien Scassi, colocado. al pobre Scassi, que lo pone en la calle, nunca lo diría yo. Bueno, Fíjate. sí, porque él Sin nunca saber deja nada, a sus ¿eh? parejas, él provoca que le dejen, que Claro. es distinto. Yo también voy ahí a moverme con la intuición y yo Sí. te digo que cuando ya este sale es porque otra cosa tiene en mente Bueno, y el punto hombre, de mira, eso ¿no? seguro. Pero mira, ya le compraron unos caballos, en lo que Pero pagó si él- la boda de Lola, a ella le dijo que le habían pagado una pasta y mentiras, le habían pagado otra, y otra. él se la embolsó. O sea, que él Pero limpio bueno, sacó. No, desde luego que sí, pero todo eso, los caballos ya ni los monta. Porque ya hace tiempo que, Porque tiene tiempo que para dejó de ellos. montar, hace tiempo que dejó de montar los caballos. Y lo Sí, de la hombre, pasta que esa, sí. eso fue un aperitivo. Pero además creo que tenían las cláusulas matrimoniales que Claras, ¿no? Que le daban un dinerillo. Ah, bueno. chiquillo. ¿A quién? A O sea, Scassi. si se divorciaban, ¿le daba dinero a él? Pero bueno, yo creo que Sí. en la letra miuda, dicen. en la letra miuda Lo que va a pasa haber que algo igual también ponía claro qué el tipo de ataque, divorcio. el ataque de insinuaciones que se consideraba cláusula de rescisión. anulaba la Y lo de Mar Flores, compensación económica. ¿La de Mar Flores? claro, como él está allá en México y no puede venir tanto como ella necesita. Vi en algún lado, y no sé dónde, algo así que se rumoreaba, yo creo, y no lo voy a jurar, que lo escribía en algún lado Mila Jiménez, ¿no? Que se rumoreaba que él se había acercado a ella porque le interesaba mucho entrar En un en un círculo. círculo de Mar en el que había un político, Ah. que él lo quería contactar con él, así tal, para hacer negocios. Ya. Pero que parece ser que el recorrido con Mar iba para más largo de lo que él pensaba y se aburrió y dijo... "Ahí Es que te este creo que quedas". se aburre fácil, ya decía que No. era Te quedas. fácil aburrir. Eso De- contaban en alguna revista. Desde luego lo que sí está claro es que él fue el que anunció que ya se había acabado y que ella se enteró por el Lola México. De Mira, es que Sí, sí, ¿qué sí, se dices? enteró por... Sí, sí, sí. Vaya, sí, qué sí. detalle. Mar Flores está claro que no lo dejó porque Mar Flores si lo deja por otro, que Mar Flores no sabe estar sola tampoco. No, Es porque como- dijo que ahora necesitaba
estar con sus hijos un Sí, tiempo, con su familia. necesitaba, claro. Con su familia, bueno, Ya. bueno. Pues que se junten, ¿os imagináis? Es casi y más Más Flores. flores. Bueno, menuda bomba Pues mira, ahí explosiva. le sacaban algo, ¿eh? Eso sí, ahí sí, le sí. sacaban algo, Mira, ¿no? sí, lo que pasa es que más flores, eso no le sale. No, Álvaro no es de su perfil, pero bueno, yo tampoco veía muy de su perfil a Caro Dado. Ah, no, y es ya que- ves. pero es que ya ves ves. que a Caro Dado lo tenía, ella estaba con Fernández Tapias y Caro Dado era para lo que era. Ella, ¿no? Cada uno para lo suyo. Bueno, y otra de las noticias ya acabando, la primera comunión de Sofía con esas fotos familiares en las que parecía el juego de quién está y quién no está. Sí. ¿Quién estaba y quién no estaba? ¿Quién estaba ahí haciendo En la qué foto estaba? A oficial, ver, vamos a ver, Antonio. en la foto oficial estaban sus padres, su hermana, estaban los abuelos paternos, los reyes eméritos, Por cierto, que Leticia iba feísima. feísima, iba como es. No, no es estaban feísima, pero los traje padres de Leticia, que como sabéis están divorciados, ¿no? Estaba la pesada de la abuela Menchu. Menchu. ¿no? Y estaba el padrino de bautizo de la niña, Sí. el búlgaro. Sí, sí, de Bulgaria, y no sé cómo se llama. la pobre mujer del padre de Leticia, como siempre, ¿no? Pues se No tuvo estaba. que quedar fuera de las fotos. ¿Y quién es la madrina de esa niña? Lo Porque cual- solo estaba el padrino. Es Paloma Roca Solano, ¿no? O Paloma Roca Ah, Solano vale. es de la otra. Es un abuelo, una de No. las abuelas. Ah, Sí. puede ser. Pero es que no estoy muy segura. Yo sé que Paloma Roca Solano es de alguna de ellos De dos, ellas. porque no sé si pero no sé justo de cuál, porque no sé si recordáis que por aquella época había Monseñor Rouco Sí, sí. Varela, Varela. habían sacado ese edito en el que las parejas divorciadas no podían apadrinar Ah, niños por la ya. iglesia, y entonces había esa polémica de por qué después de sacar eso, Sale justo Paloma esa Roca patrona. Solano iba siendo divorciada de madrina de una de las niñas. Lo que pasa es que Yo- yo no recuerdo si era de la mayor o de la pequeña. Yo lo que no tengo entiendo claro. es por qué a la pobre de la mujer y ya el marido Yo tampoco, me es un parece calzonazos, supercaduco. porque es mi mujer y te pones aquí. Y si no, no me Efectivamente. pongo Ahí le yo. doy la razón. Los políticos, tienen. la familia política no está ahí representada. No, no, pero no está. No, pero yo representado. vuelvo a decirte lo mismo. Es él lo que también. tiene Yo que decir. lo él. suscribo. Es decir, O sea, si no está mi mujer, Tampoco estaba la mujer del padrino, ni estaba... No, nada. no, estaba Pero eso no ahí tiene nada que solamente ver. La ellos. mujer del padrino son los padres. Porque bueno, ya es todo así, ya. Después ¿Y qué harían pinta? ¿Y qué pinta? particularmente una ¿Qué foto pinta? más amplia. Pero, ¿qué Pero aún pinta? así a mí me parece muy caduco para la imagen. Sí, O sea, sí. van Ya, como eso de imagen sí. moderna no sé qué, la una cesa en la convivencia, el otro está divorciado, el otro no sé qué, y luego en estas cosas Menos son mal como que la supercaducos. nota de humor la puso Juan Carlos ahí. Vamos, de mucho humor. De mucho humor. sí, Vamos, sí. a Leticia le hizo una gracia, doña Leticia. Ay, no, pero Ahí, Leticia estuvo bromeando. muy cómplice con, Bromeando el, con con Juan su Carlos. suegro, Sí, muy, con Juan muy Carlos. tal, muy esto, muy lo demás, muy lo demás. Y él muy borbón, muy borbón. Y él muy borbón, sí. Y después ya, al banquete después ya se sumó Elena, Cristina no fue, y dicen que estaba invitada, Elena con su hija Federica. Federica, que sacó Y- malas notas, Federica. Y Victoria sí, Federica sí, sacó porque malas está notas. enamorada. Está enamorada. Ahí en esa familia buenas notas. Pues hasta ahora las estuvo sacando, lo que pasa que la pobre... Buenas notas, ni siquiera la recomendación empuja. Bueno, pero para llegar a la altura de su hermano hace falta. Bueno, bueno. Y nada, y su hermano sigue por ahí Sigue estudiando el bachillerato todavía. Sí, ¿no? Por no sé con cuánta buenas vez. notas. Y nos despedimos ya con otra pareja sorpresa, que es la de Alex González y Carmen Jordán. Ah, Que sí. también fue así como sorprendente. Me gusta Carmen Jordán mucho. Ella me gusta. Bueno, y él también. Sí, Bueno, sí, sí. están bien. Está Hacen bien. buena pareja, sí, hombre, sí. Pues Ella sí, me gusta. qué malo esto, que estamos. Falta Rosa aquí para decir que no. Para ponerse el contrapunto de, pues a mí no, pues Pero a mí no. mira, No, sí, sí. A ver, porque ella tiene así ese puntito de fama que le gusta, al mismo tiempo que su profesión es otra cosa, pero siempre estuvo así muy en los medios. Y Sí, sí, siempre. Había salido con Fonsi, ¿no? Esta chica o no. Sí, puede ser, puede ser. Me Me sonaba a suena, mí sí. así. O sea, sobrevivir a Fonsi y seguir ahí, pues no está mal. No. Sí. Desde Mucho luego el mejor, cambio es buenísimo. Mucho mejor, Sí, el cambio mucho es buenísimo, mejor. no me digas que no, no me Mejor digas o que Y menos, Fonsi sí, sigue sí, sin sí. ir de luna de miel, ¿no? Claro, porque o le van a dejar el nieto a la abuela
Las bragas. Déjalo ahí, déjalo. Ahora Eso, la sí, eso ya es un poco No, complicado. porque la abuela no lo puede atender No, bien, que está de además, plato en plató, de revista ahora, en revista. Claro, además ella ahora es el sustento de la familia. Claro, bueno, hombre, ahora siempre el padre no la rascó nunca. Alba Carrillo está enfadada con su madre por decir eso de su padre. Que Bueno, ella lo pues quiere- espera que salga. Lo quiere mucho, todo lo que no lo quiere. Su mujer. Espera lo que quiere salga, ahí. que lo que le van a preguntar es si su madre hace con ella lo que quiere con las bragas y su padre con los calzoncillos. No. Espera que salga y se encuentre con todo lo que alarga la madre. pero El vamos. padre anda con su abanico. Sí, el padre. El padre. Bueno, pues aquí también, abanicándonos. Nos vamos hasta la próxima semana. Oca Hoteles patrocina Las Noches de Ana.